Bueno, a ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez por qué actuamos de cierta manera en un grupo? ¿O por qué nuestras opiniones pueden cambiar radicalmente dependiendo de con quién estemos? Hoy vamos a intentar entender esas fuerzas, a menudo invisibles, que nos moldean. Vamos a sumergirnos en el fascinante campo de la psicología social. Y para empezar, una pregunta que va directa al grano, una pregunta que parece simple pero que tiene muchísima miga. ¿Los pensamientos que tenemos son de verdad nuestros? Esta idea es, en esencia, la puerta de entrada para entender cómo nuestro entorno social influye en casi todo lo que hacemos, muchas veces sin que nos demos ni cuenta. Para empezar a tirar de ese hilo, la psicología social nos propone empezar por el primer nivel, por la pieza más pequeña, por así decirlo, el individuo, porque al final todo arranca en nuestra propia mente. Y en el corazón de esta disciplina encontramos esta definición clásica de G.W. Allport. En el fondo todo se reduce a una palabra clave, una fuerza potentísima, la influencia. Es el estudio de cómo la presencia de otros, y ojo que puede ser real pero también imaginada o incluso implícita, nos cambia. Cambia lo que pensamos, lo que sentimos y por supuesto lo que hacemos. Y claro, cuando hablamos de influencia, no hay que pensar solo en alguien que intenta convencernos de algo directamente. Para nada. La mayoría de las veces es algo mucho más sutil, como el peso de las ideas culturales. Esas normas no escritas que están ahí, en el aire, y que moldean desde nuestras emociones hasta las decisiones más complejas que tomamos. Y esto no es solo teoría, para nada, tiene consecuencias muy, muy reales. Fijaos en este ejemplo. Estudios como el de Mullen y sus colaboradores demuestran algo bastante impactante. Esos estereotipos negativos sobre ciertos grupos, lo que la investigación llama etnofaulismos, no son solo palabras. Resulta que están directamente relacionados con la creación de políticas mucho más duras, como cuotas de inmigración más estrictas. Es la prueba de cómo un pensamiento, una idea colectiva, se puede transformar en una barrera social real y tangible. Pero, y esto es fundamental, el individuo es solo el comienzo. Nuestra psicología, lo que pasa dentro de nuestra cabeza, no existe en una burbuja. Es solo una pieza de un puzzle mucho más grande. Así que hemos empezado por aquí, por la mente individual, pero para entender de verdad lo que pasa, tenemos que hacer zoom hacia afuera. Porque no somos individuos aislados, ¿verdad? Formamos parte de grupos. Y esos grupos, a su vez, viven dentro de una estructura todavía mayor, la sociedad. Y lo importante es que estos tres niveles están siempre conectados. Bien, pues vamos a pararnos un momento en ese segundo nivel, el grupo. Porque una parte gigantesca de nuestra identidad, de quienes creemos que somos, no viene de nuestro yo individual, sino de los grupos a los que pertenecemos. Henry Tajfel, con su teoría de la identidad social, lo explicó a la perfección. Una parte enorme de quiénes somos, de nuestra identidad, no se basa tanto en nuestros rasgos únicos, sino en saber que pertenecemos a ciertos grupos, y sobre todo en lo que esa pertenencia significa para nosotros, tanto a nivel emocional como de valoración. Y esto no ocurre al azar, sigue un proceso bastante claro. Primero, lo clasificamos todo, a nosotros y a los demás, en grupos. Luego, una parte de quiénes somos la tomamos prestada de ese grupo. Después, inevitablemente, comparamos nuestro grupo, el endogrupo, con los demás, los exogrupos. Y finalmente, esto nos motiva a querer ver a nuestro grupo de la mejor manera posible, de forma positiva. Vale, si los grupos nos definen, la pregunta es, ¿y qué define a los grupos? Pues aquí es donde tenemos que hacer el último zoom hacia afuera, al nivel más amplio, el de la sociedad. Es aquí donde descubrimos esas reglas invisibles que lo dirigen todo. Y aquí nos topamos con una de las ideas más potentes y la verdad más sorprendentes, la teoría de la justificación del sistema. Lo que dice básicamente es que tenemos una necesidad psicológica muy profunda de creer que el sistema en el que vivimos es justo y es legítimo. Y lo más curioso es que esta necesidad es tan fuerte que a menudo nos lleva a defender el statu quo, incluso cuando nos perjudica. Y esto genera una tensión psicológica brutal. A ver, para los grupos que están en la cima, los de alto estatus, todo encaja. Defender que el sistema es justo, refuerza su posición, su autoestima, es un círculo perfecto. Pero, ¿qué pasa con los grupos de bajo estatus? Pues que se produce un conflicto interno tremendo. Para poder justificar el sistema, tienen que aceptar que su posición de desventaja es, en cierto modo, merecida. Y claro, eso choca frontalmente con la necesidad de tener una buena autoestima. Y este conflicto no es ninguna tontería, puedes llevar a que miembros de grupos en desventaja acaben interiorizando estereotipos negativos sobre sí mismos, o incluso a que muestren favoritismo por grupos de más estatus. En esencia, pueden acabar percibiendo la desigualdad como algo legítimo, como algo que es así, justificando un sistema que no les favorece. Entonces, como hemos ido viendo, estos tres niveles, el individuo, el grupo y la sociedad, no son compartimientos estancos. Al contrario, están en una especie de danza constante, influyéndose unos a otros sin parar.
Y es precisamente esta lente, esta visión de 3 niveles, la que nos permite tener una imagen mucho más rica y completa del comportamiento humano. Al final no se trata solo de un nivel, es una interacción constante y dinámica. Lo que pensamos como individuos está moldeado por los grupos a los que pertenecemos, y el valor, el estatus de esos grupos, a su vez, lo definen las reglas de juego de la sociedad en la que vivimos. La clave de todo esto es que, al entender estas diferentes capas, podemos empezar a ver la arquitectura invisible de nuestra propia realidad social. Y eso, inevitablemente, nos deja con una última reflexión en el aire. Ahora que vemos estas capas, ¿qué fuerzas invisibles están moldeando ahora mismo el mundo que nos rodea?